Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchachos. Bien, siguiendo con esta serie de videos de mi canal de YouTube, vamos a proseguir con el siguiente tema, correspondiente a la unidad de sistemas reproductor, en este caso masculino. Bien, así que iremos directo al grano y vamos a empezar con las diapositivas que están en este caso divididas en dos partes. Bien, vamos a abarcar primero la primera parte correspondiente a lo que son a las características generales y al testículo. Y en la segunda parte vamos a ver lo que es la histología de los conductos testiculares y también de las glándulas accesorias sexuales masculinas. Bien, entonces empecemos. Les he de compartir la pantalla y también las diapositivas en modo de presentación. Así que denme unos segundos, por favor. Ok, ya. Eh, Bien, muchachos, entonces, sistemas reproductor masculino. Bien, por ejemplo, en la primera diapositiva correspondiente al título de este tema, podemos ver muchas de las estructuras que vamos a abarcar en el presente capítulo. Bien, iremos en orden. Empezaremos con las gónadas masculinas, que son los testículos. Como ven, acá tenemos el testículo, que es una estructura par localizada en estas bolsas por fuera de la cavidad abdominopélvica, que son las bolsas escrotales. Acá se producen, los testículos se producen lo que son los espermatozoides en el hombre y también las hormonas sexuales masculinas. Después tenemos varios conductos que están por dentro del testículo. También tenemos conductos que están por fuera del testículo, que son los conductos extratesticulares. Acá tenemos el epidídimo, que se cubre la parte posterior y superior del testículo, que se continúa con este conducto largo, el conducto deferente, que vuelve a penetrar en la cavidad abdominopélvica a través del conducto inguinal. Luego da una vuelta en codo a nivel de la vejiga urinaria hasta localizarse por detrás de la vejiga urinaria y encima de la próstata, y su última región de este conducto deferente es dilatado, como ven acá. Por eso se denomina esta parte ampolla del conducto deferente. Se une con la vesícula seminal y forman este conducto, que es el conducto eyaculador, que penetra la próstata, que es esto de acá, que se encuentra por debajo de la próstata de la vejiga urinaria. Y el conducto eyaculador se abre a este otro conducto, que es la uretra. No, esta uretra tiene tres sectores, tres regiones. La uretra prostática, lo que atraviesa la próstata, la uretra membranosa, aquí a nivel del suelo de la pelvis, y la uretra peniana o esponjosa, ¿no? Porque atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. Observamos acá unas pequeñas glándulas localizadas a nivel de la base o la raíz del pene y que se abre a través de conductos a la uretra igual, que es las glándulas de Cooper o bulboretrales. Bien, entonces precisamente vamos a tocar todas estas estructuras en el presente capítulo. Y acá tenemos una pequeña división de las estructuras que vamos a plantear en esta presente unidad. Tenemos obviamente el órgano copulador masculino, el pene. Tenemos las glándulas asociadas, glándulas sexuales masculinas, que son las vesículas seminales, es su par, la próstata y las glándulas de Cooper que hemos visto en la anterior diapositiva. Tenemos obviamente al testículo y al escroto, y finalmente, acá en, los testículos y en el testículo, perdón, se producen los espermatozoides. Y esos espermatozoides luego van a una serie de tuberías, de conductos, hasta llegar a la uretra. No, a estos conductos las dividimos en dos tipos: intratesticulares, porque están dentro del testículo, y conductos extratesticulares por fuera del testículo, que se abren a la uretra. No hemos visto, por ejemplo, algunos conductos extratesticulares: epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y que se abren a la uretra. Bien, nuevamente, ¿no? Muy similar a la anterior diapositiva. Acá tenemos testículo, epidídimo, que se continúa con el conducto deferente,
Conducto deferente es un conducto largo, miren, 30 centímetros o más, que termina en la ampolla del conducto deferente, se une con la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador, que es este de acá, que se abre a la próstata. ¿No? También vemos las glándulas. Las vesículas seminales, localizadas en la cara posterior inferior de la de la vejiga urinaria, la próstata, localizado justo por debajo del cuello de la vejiga, y las glándulas bulbouretrales a nivel de la raíz del pene y que, como ven, se abre a través de conductos a la uretra. A ver, empezaremos hablando entonces de estas estructuras. Primero abarcaremos lo que son los testículos, ¿no? Las gónadas masculinas, que al igual que los ovarios en las mujeres, que ya hemos avanzado, son las estructuras, podemos decir, más importantes y relevantes a nivel del sistema reproductor, en este caso, masculino. A ver, testículo es una estructura par que tiene 4 centímetros de longitud, 3 centímetros de ancho y unos 2 centímetros de grosor. Bien, a ver, durante el desarrollo embrionario, los testículos son estructuras retroperitoneales que se ubican en la parte alta de la cavidad abdominal. Pero mientras se desarrolla el bebé, el embrión, los testículos empiezan a descender desde la pared posterior abdominal, van descendiendo y a medida que descienden arrastran peritoneo. Este peritoneo lo va a rodear y va a formar la denominada túnica vaginal, ¿no? Finalmente, ambos testículos van a salir de la cavidad abdominopélvica a través del conducto inguinal y se van a alojar acá en el escroto. El escroto, como ven, el escroto, la piel que cubre al testículo y las otras capas que cubren al testículo son las siguientes, yendo en orden, ¿no? Lo podemos ver claramente en esta diapositiva. De la parte más externa a la más interna. La parte más externa, piel, epitelio plano estratificado, ¿no? Perdón, queratinizado, que contiene gran cantidad de glándulas sebáceas, sudoríparas y sobre todo pelos gruesos, muy gruesos, ¿no? El vello púbico. También tenemos las fascias, que es el tejido conectivo que rodea al músculo, y músculo dartos, y también el músculo cremaster. Bien, músculo dartos y músculo cremaster. El músculo dartos es un músculo liso y el cremaster es un músculo esquelético, ¿no? Con su correspondiente fascia. Fascias espermática y la fascia cremastérica, ¿no? Que rodea el músculo cremaster. Bien, y también tenemos la túnica vaginal, ¿no? Que hemos descrito anteriormente, que proviene acá del peritoneo que arrastra el testículo cuando ha descendido a través de la cavidad abdominopélvica. Estas son las capas externas que rodean a los testículos. Bien, en general, la función de estas capas es protectora y en forma más específica, sobre todo a nivel de los músculos, dartos y el cremaster, tienen función de regular la temperatura corporal. Cuando se contraen estos músculos, descargan calor, ¿no? Aumenta la temperatura corporal. En este caso, la temperatura corporal alrededor de los testículos. Bien, y también la contracción, sobre todo del músculo cremaster, hace un desplazamiento de los testículos hacia atrás, los retrae y los aproxima a la pared abdominal. ¿Todo eso para qué? Porque gracias a este movimiento ayuda a que los testículos sufran menos lesiones y desplazamientos durante el acto sexual, ¿no? ¿Y qué es lo que estimula esto? Sobre todo el frío, el miedo estimula la contracción del músculo cremaster y dartos, y esto retrae lo que es los testículos, ¿no? Hacia la pared abdominal. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la estructura de los testículos y también de la irrigación. A ver, Eh, cada testículo, aparte de las capas que los rodean, que forman parte del escroto, consta de las siguientes partes. Primero, primero tiene una estructura que lo envuelve, que es tipo cápsula, denominada acá túnica albuginea, ¿no? Esta túnica albuginea
Esta túnica albuginia es como cualquier cápsula, es un tejido conectivo denso y irregular. Bien, acá tenemos la túnica albuginia, un tejido conectivo denso y irregular que, como ven, rodea al testículo. Esta túnica albuginia está engrosada a nivel de la parte posterior y superior del testículo. Acá es un engrosamiento de la túnica albuginia. Y este engrosamiento se denomina mediastino testicular. Es el mediastino. Lo más interesante que a partir de este mediastino surgen prolongaciones que dividen al testículo en compartimientos, más o menos entre 200 a 250 compartimientos. Perdón. Estas prolongaciones del mediastino son precisamente estos tabiques, que son los tabiques testiculares, que dividen, como hemos dicho anteriormente, en compartimientos el testículo. Estos compartimientos se denominan lóbulos testiculares, que son el número de alrededor de 200 a 250. En cada lóbulo testicular, que como ven acá tiene forma triangular o de pirámide, se alojan, y vemos acá claramente, estos conductos y túbulos muy enrollados y densamente empaquetados en cada lóbulo testicular. Estos túbulos se denominan túbulos seminíferos. Bien, túbulos seminíferos, como vemos acá. En general, en cada lóbulo testicular existe entre 1 a 4 túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero oscila un poco más de 30 centímetros de longitud. Para que me entiendan, ambos testículos tienen gran cantidad de túbulos seminíferos enrollados dentro de estos compartimientos, los lóbulos testiculares. Es tal la cantidad de túbulos seminíferos que forman casi entre el 80 al 80%, más o menos, de todo el volumen del testículo. Está ocupado por túbulos seminíferos. Tanto así que, si es que desenrolláramos los túbulos seminíferos de ambos testículos, estos llegan a medir casi 500 metros de longitud, para que vean la gran cantidad de túbulos seminíferos presentes en ambos testículos. ¿Y por qué la importancia de los túbulos seminíferos? Porque acá en los túbulos seminíferos, acá se va a desarrollar y formar los espermatozoides. Los espermatozoides. Bien, prosigamos. También, esto que ven de blanco acá, es un tipo de tejido que rodea los túbulos seminíferos. Se denomina túnica vascular, porque es un tejido conectivo laxo, como su propio nombre lo dice, con gran cantidad de vasos sanguíneos. Y lo más relevante que vamos a encontrar en esta túnica vascular que rodea los túbulos seminíferos, esto de blanco, es la presencia de unas células endócrinas de vital importancia en el sistema reproductor masculino. Son las denominadas células intersticiales de Leydig, que su función principal es la producción de testosterona, ¿no? Son células endócrinas. Bien, estos túbulos seminíferos, que ahorita lo vas a desarrollar, está constituido por un epitelio, denominado epitelio seminífero. Es acá donde se producen los espermatozoides. Y obviamente por debajo del epitelio tenemos una delgada lámina propia de tejido conectivo laxo. Bien, y hablando de la irrigación, las arterias, perdón, los testículos están irrigados por las arterias testiculares, ¿no? Y también la sangre que drena de los vasos sanguíneos de los testículos drenan en unas venas que forman parte del plexo venoso pampiforme. Bien, ambos, arteria testicular y plexo venoso pampiforme, al igual que el conducto deferente, como hemos relatado anteriormente, llegan y salen del testículo a través del conducto inguinal y ellas, junto con extensiones del músculo cremaster, dartos y también terminaciones nerviosos y linfáticos, forman el cordón espermático que atraviesa lo que es el conducto inguinal. ¿Y cuál es lo más relevante del plexo venoso pampiforme? El plexo venoso pampiforme ayuda a regular la temperatura de los testículos. En general, como saben, la temperatura corporal oscila un poco menos de 37 grados centígrados. A nivel de los testículos, la temperatura es menor, unos 35 grados centígrados. Como ven, 2 centígrados menor.
gracias al plexo pampiforme, que es muy frío, lleva una sangre muy fría. Bien, y esto es muy importante, que se mantenga esta temperatura por debajo de la temperatura corporal, 35 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es la temperatura ideal para el desarrollo de los espermatozoides. Caso contrario, los espermatozoides no se van a desarrollar adecuadamente y el hombre puede sufrir de esterilidad. Ahora, prosigamos viendo la estructura de los testículos. Bien, acá hay un error por si acaso. Esto de acá es la túnica vaginal, ¿no? Que proviene del peritoneo que ha arrastrado los testículos mientras va descendiendo. Y como ven, forma un tipo cavidad en la cara posterior y lateral del testículo, que provoca que el testículo se mueva con relativa facilidad dentro de las bolsas escrotales. Bien, en cambio, esto de acá constituye la túnica albuginea. Entonces, esto está al revés, por si acaso, en este dibujo. Túnica albuginea, donde, como vemos, la túnica albuginea está engrosada a este nivel mediastino, de los cuales parten cordones, estos de acá, que separan al testículo en lóbulos testiculares. Cada uno de estos es un lóbulo testicular o lóbulo espermático, dentro de los cuales encontramos unos conductos densamente empaquetados, que son los túbulos seminíferos, de 1 a 4 en cada lóbulo testicular. Bien, de acá se continúa con unos conductos, que son estos de acá, que son los túbulos rectos. Estos túbulos rectos a la vez se continúan con unos conductos tipo laberinto que se localizan a nivel del mediastino, denominados red testis o red testicular. Luego, esta red testis se comunica a través de unos conductillos, túbulos denominados conductillos eferentes, que son el número de 15 a 20, que une la red testis a esta estructura, que es el epidídimo, que se localiza en la parte superior y posterior del testículo, por encima. No, este epidídimo, que no es nada más una red de túbulos súper enrollados que se divide en tres zonas: cabeza, cuerpo y cola. Y la cola se continúa con el conducto deferente. Acá tenemos. Para que vean, acá en los túbulos seminíferos se producen los espermatozoides. Luego estos espermatozoides deben seguir una red de tuberías para salir al exterior, ¿no? Durante la eyaculación. Y acá tenemos esta red de tuberías: túbulos rectos, red testis, conductos eferentes, epidídimo, conducto deferente que va a penetrar por el conducto inguinal hasta unirse con el conducto de la vesícula seminal y formar el conducto eyaculador. Se va a abrir a la uretra, como hemos visto acá anteriormente. El conducto eyaculador se abre a la uretra y por la uretra los espermatozoides pueden llegar hacia afuera. No, como saben, la uretra, que hemos avanzado en los capítulos anteriores, es un conducto que en el caso del hombre atraviesa la próstata, atraviesa el piso de la pelvis y también atraviesa, como ven acá, el cuerpo esponjoso del pene. No, y es un conducto que tiene doble función en el caso del varón. Conduce lo que es la orina, porque se abre lo que es la vejiga urinaria y, como vemos, también conduce lo que es el semen. No, porque, como vemos, los conductos testiculares se abren también a la uretra. ¿No? Acá tenemos conducto eyaculador que se abre a la uretra, los conductos de las glándulas de Cooper que se abren a la uretra, también la próstata tiene varios conductos que se abren a la uretra. ¿Ok? Vamos. Ahora vamos a hablar de los túbulos seminíferos. A ver, entonces, como hemos visto anteriormente, estos túbulos seminíferos acá se forman los espermatozoides. Se forman y desarrollan. Son túbulos huecos enrollados entre 30 a 70 centímetros de longitud, entre 150 a 250 micrómetros de diámetro, ¿no? Que están densamente empaquetados y enrollados en los túbulos seminíferos. Como les decía, ¿no? Llegan a medir entre de ambos testículos, todos los túbulos seminíferos, cerca de 500 metros en total. 90%, miren, nos hemos quedado cortos, antes les he dicho 80, más había sido. 90% del volumen testicular lo constituyen los túbulos seminíferos.
Entonces, si vamos a observar una placa, lo vamos a ver más adelante, histológica, del testículo, vamos a ver que está formado sobre todo por túbulos seminíferos. Las paredes del túbulo seminífero, lo vamos a utilizar acá, una diapositiva para explicar esto de acá. Acá tenemos una placa de testículo, acá tenemos la túnica albuginea, y acá tenemos cortes transversales y longitudinales de túbulos seminíferos, para que vean, ¿no?, la gran cantidad de túbulos seminíferos densamente empaquetados en los testículos. Bien, ahora vamos a ver a mayor aumento este túbulo seminífero. ¿De qué partes consta el túbulo seminífero? Aquí está la luz del túbulo seminífero, ¿no? Un diámetro alrededor de entre 150 a 250 micrómetros de diámetro, lo que es el túbulo seminífero. Este es un corte transversal. Está la luz del túbulo seminífero y acá tenemos el epitelio que forma el túbulo seminífero. Este epitelio se denomina epitelio seminífero, bien, o germinativo si quieren llamar. Este epitelio seminífero está constituido por dos tipos de células. Estas células que ven acá, que tienen el citoplasma y el núcleo más claro, menos denso, son las células de Sertoli. En cambio, estas otras células que tienen el núcleo más denso, más oscuro, hay en gran cantidad, son las denominadas células espermatogénicas. Estas células espermatogénicas no son nada más que espermatozoides en diferentes etapas de desarrollo. Bien, y este epitelio seminífero descansa, acá vemos, sobre una delgada lámina de tejido conectivo laxo. Este es denominado lámina propia, ¿no?, que da un apoyo estructural al epitelio seminífero. Por fuera, por fuera, todo esto de acá, este tejido, este estroma que rodea a los túbulos seminíferos, es la túnica vascular, ¿no?, como hemos dicho anteriormente. Esta túnica vascular es un tejido conectivo laxo vascularizado, como su propio nombre lo dice, con gran cantidad de vasos sanguíneos. Donde lo más relevante que vamos a encontrar en esta túnica vascular son estas células, localizadas por fuera del túbulo seminífero. Estas células son las células intersticiales del Leydig, que acá se producen los espermatozoides. No, acá tenemos justamente todas las estructuras que les he explicado anteriormente. Células intersticiales de Leydig, de Sertoli. Acá tenemos las células espermatogénicas, que son espermatozoides en diferentes etapas de desarrollo. ¿Y cuáles son estas? Espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides, ¿no? Y también se encuentran algunos fibroblastos por fuera. Recuerden, ¿no?, es un tejido conectivo laxo, la túnica vascular, y por ende también tiene fibroblastos. Ok, justamente acá, ¿no?, lo que hemos explicado acá. Ahora vamos a hablar del epitelio seminífero y vamos a empezar hablando de las células de Sertoli. Son células cilíndricas altas. Acá tenemos las células de Sertoli, que no se puede diferenciar una de otra porque tiene varias inclusiones laterales, inclusiones y pliegues laterales. Bien, están unidas por uniones oclusivas con las células de Sertoli contiguas. Bien, también, si lo vemos en el microscopio electrónico, en su citoplasma existe la presencia de unos cristaloides de proteínas denominados cristaloides de Charcot, que no se sabe exactamente su función. Y otro aspecto relevante que las células de Sertoli tienen receptores en su membrana para la FSH. La FSH es la hormona fólico-estimulante. Bien, o sea que las células de Sertoli son estimuladas por la hormona fólico-estimulante que proviene de la adenipófisis, como hemos visto anteriormente. ¿Ok? Estos pliegues e invaginaciones laterales, juntamente con las uniones oclusivas entre las células de Sertoli contiguas, forman compartimientos, un compartimiento basal por debajo y un compartimiento luminal por encima de las uniones oclusivas. Acá se ubican lo que son los espermatozoides. Estos compartimientos están separados de acá, de la lámina propia del tejido conectivo subyacente, ¿no?, y también de la túnica vascular que rodea a los túbulos seminíferos. Están separados, forman un tipo basera,
gracias a estas uniones oclusivas y pliegues de las células de Sertoli. Esta se denomina barrera hematotesticular. Muy importante. ¿Por qué? Porque esta barrera hematotesticular, como su propio nombre lo dice, impide que elementos se refiere a la sangre, recuerden, ¿no? El tejido conectivo tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. O sea, la barrera hematotesticular evita el contacto de la sangre de los vasos sanguíneos, de la sangre de los vasos sanguíneos que discurre por el tejido conectivo que rodea a los túbulos seminíferos, entran en contacto con los elementos de los túbulos seminíferos. Por eso se denomina barrera hematotesticular. ¿Y por qué esto es importante? Porque la barrera hematotesticular, perdón, va a impedir que los elementos del sistema inmunitario que se encuentran recorriendo la sangre, como los linfocitos, y otras células del sistema inmunitario entren en contacto con el epitelio seminífero. ¿Por qué? Los espermatozoides son células únicas. No hay otra igual. Tienen la mitad de la información genética, son células haploides. Su estructura también es diferente. Tiene diferentes tipos de receptores y enzimas en su membrana plasmática. Y si entran en contacto con células del sistema inmunitario, pueden ser reconocidas como extrañas y provocar una reacción inmunitaria y la destrucción de los espermatozoides. Pero esto no ocurre gracias a que tenemos esta barrera hematotesticular gracias a las células de Sertoli. Las células de Sertoli son prácticamente células que se encuentran en el epitelio seminífero, son células cilíndricas, como hemos visto anteriormente, que rodean los espermatozoides y tienen varias funciones. Así, en general, las funciones es dar un soporte estructural, soporte metabólico, también dar nutrición y también dirigen y coadyuvan al correcto desarrollo y formación de los espermatozoides. ¿Cómo lo hacen? Y acá tenemos en esta diapositiva una serie de funciones donde están directamente involucradas las células de Sertoli. ¿No? Y hemos visto, forma la barrera hematotesticular. También produce varias sustancias. Acá tenemos algunas de las sustancias. Transferrina testicular, que ayuda a captar hierro para los espermatozoides, que es muy útil para el desarrollo de los espermatozoides. También produce lo que es la hormona antimulleriana. Esta hormona antimulleriana, producida por estas células de Sertoli, ayudan a que evitan que se forme el conducto de Müller. ¿No? El conducto de Müller es una estructura que tiene importancia embriológica porque a partir de esta estructura, conducto de Müller, se va a formar varias estructuras del sistema reproductor femenino. Entonces, esta hormona antimulleriana tiene importancia porque evita la formación de estructuras del sistema reproductor femenino durante el desarrollo del embrión masculino. Bien. También produce otras hormonas y macromoléculas. El ligando Fas, ¿no? Que ayuda a proveer siempre células madre para la producción de espermatogoides, ¿no? De espermatozoides. También las células de Sertoli producen el factor de transmisión de molécula ETS, ¿no? También directamente involucrado con la protección y el correcto desarrollo de los espermatozoides. En general, impiden lo que es la, el ataque de las células del sistema inmunitario hacia los espermatozoides. Inhibina y activina, que son hormonas también producidas por las células de Sertoli. Inhibina inhibe la liberación y formación de fólico estimulante. Y la activina más bien activa la formación y liberación de fólico estimulante a nivel de la adenohipófisis. En síntesis, a través de estas hormonas, la misma célula de Sertoli se regula, porque como sabemos, la célula de Sertoli es estimulada por la fólico estimulante. ¿No? Y acá tenemos una de las principales funciones. Las células de Sertoli producen una secreción rica en fructuosa, que nutre y da energía a los espermatozoides, ¿no? Y también ayuda al transporte de los espermatozoides. Bien, y también, y lo más, en todo caso, relevante, es que la célula de Sertoli produce esta hormona, la proteína fijadora de andrógenos. ¿Qué función tiene esta hormona? Su propio nombre lo dice. Fija andrógenos. Y el andrógeno más importante en el, en el hombre, en el sistema reproductor masculino, es la testosterona. Entonces, fija la testosterona para que se quede por más tiempo a nivel de los túbulos seminíferos.
porque una de las principales funciones de la testosterona es promover el desarrollo de los espermatozoides. Bien, si esta proteína mantiene por más, proteína fijadora de andrógenos, mantiene por más tiempo la testosterona a nivel de los túbulos seminíferos, o sea, la función de la testosterona actúa por más tiempo. O sea, en otras palabras, esta hormona, proteína fijadora de andrógenos, maximiza la función de la testosterona. ¿No? Por eso es una muy importante en la formación y desarrollo de espermatozoides. ¿No? Esto ya hemos explicado. Acá tenemos también el túbulo seminífero, que también hemos explicado. Acá lo mismo, otra placa, ¿no? Epitelio seminífero, aquí está la luz del túbulo seminífero. Epitelio seminífero formado por células de Sertoli, citoplasma claro y núcleo claro. Las células espermatogénicas en diferentes etapas de desarrollo, que son estas de acá, espermatogonias, espermatocitos, espermatogonias, que generalmente se encuentran en la parte más profunda del epitelio seminífero, espermatocitos primarios, secundarios y espermátidas y espermatozoides ya desarrollados que se encuentran sobre todo más cerca de la luz. Acá tenemos el epitelio seminífero, descansa sobre una delgada lámina de tejido conectivo laxo, que es la lámina propia. No, y externamente tenemos el tejido conectivo laxo igual, que es esto de acá, que es la túnica vascular, donde encontramos estas células, las células intersticiales de Leydig, que son las que producen la testosterona. Lo mismo en acá no, y en acá se ve claramente estas células que se encuentran de forma separada o forman agrupaciones que son células poliédricas, las células intersticiales de Leydig que producen la testosterona. No, acá brevemente nos habla del otro componente del epitelio seminífero, las células espermatogénicas, que como hemos dicho no son nada más que espermatozoides en diferentes etapas de desarrollo. Yendo en orden, de la más inmadura, la tatarabuela del espermatozoide a la forma más madura, ¿no? El espermatozoide. Espermatogonia, que se desarrolla va a formar espermatocitos primarios, se denomina así porque están en meiosis 1, luego espermatocitos secundarios, que están en meiosis 2, luego estos van a, las células hijas, que son 4 de la meiosis, se van a denominar espermátidas, y las espermátidas, que ya son células haploides, van a desarrollar la típica forma del espermatozoide, ¿no? Esta típica forma. Es decir, su núcleo se va a aplanar, su cabeza se va a aplanar, va a perder citoplasma de su citoplasma y también le va a crecer una larga extensión que es el flagelo, ¿no? La típica forma del espermatozoide. O sea, estas espermátidas se les va a crecer la cola, se le va a aplanar la cabeza y su núcleo va a formar el típico espermatozoides como conocemos. Es así que durante este desarrollo del espermatozoide, hasta formar un espermatozoide maduro, se denomina espermatogénesis. Y esta espermatogénesis la podemos dividir en tres fases. Espermatocitogénesis, que es la conversión de la espermatogonia en espermatocito primario, meiosis, ¿no? Que es la división celular de las células haploides, en las cuales tenemos espermatocitos primarios, meiosis 2 y secundario, pero meiosis 1 y secundarios, meiosis 2. Finalmente, la espermiogénesis, que no es nada más que la conversión de la espermátida en el típico espermatozoide con el largo flagelo que conocemos. Bien, vamos a hablar rápidamente de algunos de estos células espermatogénicas en diferentes etapas de desarrollo. Primero tenemos a los espermatogonias. Ojo, estas espermatogonias, que son los tatarabuelos de los espermatozoides, están presentes ya desde el desarrollo embrionario del bebé masculino, del bebé de sexo masculino. El bebé, al nacer, tiene en su testículo espermatogones. Estas espermatogonias no van a proseguir su desarrollo ¿hasta cuándo? Hasta que el varoncito llega a la pubertad y por factores hormonales, estas espermatogonias van a proseguir su desarrollo y se van a formar espermatozoides. Bien, estas espermatogonias son células diploides que se dividen por mitosis. Acá todavía no entra meiosis, se dividen por mitosis y se van repoblando así.
cada vez, ¿no? A través de la mitosis. Tenemos tres tipos de espermatogonios, tipo A oscuras, tipo A pálidas y tipo B. Bien, tipo A oscuras se los denomina así porque tienen el núcleo denso oscuro. Tipo A pálidas porque tienen el núcleo más pálido o más claro, porque es un núcleo con cromatina, eucromatina, ¿no? Que es cromatina ADN activo. Bien, finalmente, estos tipo A pálidas pueden tener dos caminos. Por división celular, formar más tipo A pálidas o formar tipo B. Y estas tipo B todavía se reproducen por mitosis. Son muy similares histológicamente, tienen el núcleo pálido, a las tipo A pálidas. Pero estas tipo B tienen dos opciones. Una, dividirse por mitosis en más células tipo B o entrar a la meiosis y formar ya los espermatocitos primarios, ¿no? Y acá tenemos las espermatogonas tipo A, pálidas, oscuras, pálidas, las tipo B, que se dividen por mitosis, o pueden entrar a la meiosis, a la meiosis 1 y formar, acá vemos, los espermatocitos primarios, ¿no? Que son células espermatogénicas en meiosis 1. Después, espermatocitos secundarios, que son células espermatogénicas en meiosis 2. Bien, y finalmente, las células hijas de la meiosis, que son cuatro, se denominan espermátidas, estas de acá. Estas espermátidas, a través de la espermiogénesis, sufren una transformación y van a formar el típico espermatozoide. Todo este lapso de desarrollo y maduración de los espermatozoides dura alrededor de 63 a 64 días. ¿Ok? No, y acá tenemos un resumen de lo que hemos visto anteriormente, de la meiosis, ¿no? Donde la característica principal, meiosis, como son dos divisiones celulares de las células, de las células que son los gametos masculino y femenino, ¿no? Espermatozoides y el óvulo en la mujer, estos van a reducir su cantidad de información genética de 4N a 2N. Son células haploides porque tienen la mitad de la información genética y la mitad de los cromosomas en comparación a una célula diploide normal. Por eso son células haploides. Bien, y acá tenés un pequeño resumen de las fases de la meiosis 1, meiosis 2. Nuevamente, en acá lo que hemos visto, ¿no? En general, las células espermátidas son células ya haploides que tienen solo 23 cromosomas, no 46, donde el último cromosoma tiene lo que es el cromosoma sexual Y, ¿no? Porque el que determina al final el sexo del bebé, del embrión, es el cromosoma sexual masculino, cromosoma XY. Bien, XY. Que hemos visto. Ahora vamos a hablar de la espermiogénesis, ¿no? ¿Qué hemos dicho que es la espermiogénesis? La conversión de las espermátidas en espermatozoides ya maduros. La formación de los espermatozoides ya maduros las podemos dividir en estas cuatro fases. Fase de Golgi, de cubierta, fase acrosómica y fase de maduración. Y acá tenemos un pequeño resumen de estas cuatro fases. En la fase de Golgi, como su propio nombre lo dice, hay un desarrollo del complejo de Golgi, ¿no? Este complejo de Golgi va a aumentar de tamaño, va a acumular gran cantidad de gránulos, denominados gránulos preacrosómicos, que van a formar después gránulos acrosómicos, que se van a unir y van a formar vesículas. Bien, que contienen varias enzimas. En la fase de cubierta, estos gránulos se van a fusionar y van a formar la denominada vesícula acrosómica. Esa vesícula acrosómica va a continuar aumentando de tamaño y se va a localizar rodeando al núcleo, ¿no? Hasta que esta vesícula acrosómica que va a rodear al núcleo va a crecer y se va a denominar acrosoma. Y es así que entramos a la fase acrosómica, donde el acrosoma se desarrolla. No solamente eso, sino también el núcleo se condensa, mitocondrias cambian de posición y se van a localizar en el lugar donde va a empezar a desarrollarse el flagelo, ¿no? Y es así que se forma el esbozo del flagelo que se denomina manguito. Finalmente, en la maduración, ¿qué sucede?
el núcleo y la cabeza del espermatozoide se aplana. Mm, ¿Qué más? Va a perder citoplasma, el espermátido. Y finalmente, obviamente, se va a desarrollar y va a crecer lo que es el flagelo, ¿no? Y se va a formar el esqueleto del flagelo, que es el axonema de microtúbulos. Maduración. Hasta que tengamos el típico espermatozoide. Acá tenemos en esta diapositiva. No se ve el típico espermatozoide, que está conformado por una cabeza con un núcleo plano y grande, con escaso o nada de citoplasma. Acá tenemos el cuello, que es una estructura que es el nexo entre la cabeza y el flagelo, la cola. Y la cola se divide en varias partes, ¿no? Eh, Pieza intermedia, pieza principal, pieza terminal. Bien, eso es todo, amigos. Es diferente a la primera parte. Ahora vamos a abocarnos a la segunda parte, donde vamos a hacer una introducción y vamos a continuar con las otras estructuras que nos faltan. Vamos a hablar de los conductos testiculares y de las glándulas sexuales masculinas. Así que denme unos segundos para compartir la segunda parte. Bien, entonces tenemos la segunda parte de las diapositivas. Vamos a hablar de las células intersticiales de Leydig. Nuevamente les recalco, ¿dónde se encuentran las células intersticiales de Leydig? Acá. Vean, estos son una placa de testículo. Se ve acá cortes transversales y longitudinales de túbulos seminíferos, ¿no? El tejido conectivo que rodea los túbulos seminíferos, todo esto de acá, es la túnica vascular, donde lo más relevante que vamos a encontrar va a ser esta agrupación de células poliédricas de citoplasma bien acidófilo, fucsia, rosado, que son las células intersticiales de Ley. Acá tenemos a mayor aumento. Clarito, ¿no? Tienen un núcleo redondo central, un citoplasma rosado, fucsia, acidófilo, y forman agrupaciones, ¿no? O están de forma individual por fuera del túbulo seminífero en la túnica vascular. Y es muy importante porque estas células intersticiales de Leydig van a producir la testosterona. No solamente la testosterona, también va a producir el factor 3 pseudoinsulínico. ¿Qué función tiene estas hormonas? La testosterona, como saben, es la hormona sexual masculina. Promueve el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos durante la pubertad. No solamente eso, su función más importante es ayuda a la formación y al desarrollo correcto de los espermatozoides. También ayuda a lo que es a la secreción a nivel de las glándulas sexuales masculinas. Bien, y en general mantiene el correcto desarrollo de los caracteres sexuales masculinos durante toda la vida del hombre. Y el factor 3 pseudoinsulínico, que también es producida por las células intersticiales de Leydig, su función principal es durante el desarrollo embrionario promueve el descenso testicular. No recuerden que en un principio el testículo se encontraba en la cavidad abdominal. Después va a descender por la cavidad abdominal hasta ubicarse por fuera de la cavidad abdominopélvica a nivel de las bolsas escrotales. Gracias a esta hormona, factor 3 pseudoinsulínico. Bien, después, ya en el adulto, esta hormona también ayuda a la testosterona a promover el desarrollo de los espermatozoides. También vamos a encontrar unas inclusiones de proteínas cristalizadas a nivel del citoplasma de las células intersticiales de Leydig, ¿no? Que son los cristales de Reinke. Recuerden, cristaloides de Charcot en las células de Sertoli y en este caso cristales de Reinke en el citoplasma de las células intersticiales de Leydig. Rápidamente, acá nos explica la histofisiología de los testículos, ¿no? Las células de Sertoli, recuerden, tienen receptores para la fólico-estimulante, o sea, la fólico-estimulante, como vemos acá, estimula a las células de Sertoli. Sobre todo estimula las células de Sertoli para que cumplan muchas de sus funciones, sobre todo la formación de esta hormona, la proteína fijadora de andrógenos, que su principal función es fijar la testosterona a nivel del epitelio seminífero.
En cambio, las células sinteticiales de Leydig tienen receptores para la luteinizante. O sea, cuando son estimuladas por la luteinizante, ¿qué hacen las células de Leydig? Pues producen mayor cantidad de testosterona. Y la función principal de la testosterona es la formación y estimular la formación y desarrollo de los espermatozoides. Ok, entonces ya vemos la función de la folicoestimulante y luteinizante. También hemos visto que las células de Sertoli producen estas dos hormonas, activina e inhibina, y a través de estas hormonas se autorregula, porque la activina, como su propio nombre lo dice, promueve la formación, activa la formación y secreción de folicoestimulante, y la inhibina más bien la inhibe. En cambio, la testosterona se inhibe por retroalimentación negativa, ¿no? Es decir, la luteinizante estimula la formación de testosterona. La testosterona se acumula. Esta acumulación de testosterona manda una señal a la adenohipófisis y al hipotálamo para que se deje de producir luteinizante, porque ya hay suficiente testosterona. O sea, la luteinizante ya ha cumplido su función, ya no necesitamos más luteinizante. Esa es retroalimentación negativa. También muchas de las células diana de la testosterona tienen enzimas como la 5-reductasa, que la función principal de la 5-reductasa es convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona es la forma activa de la testosterona, es decir, es mucho más potente que la testosterona. Bien, ahora vamos a adentrarnos en los conductos genitales. Acá, para ver los conductos genitales rápidamente. A los conductos genitales las podemos dividir en dos grandes grupos. Acá vemos. Conductos intratesticulares y conductos extratesticulares. Como su propio nombre lo dice, los conductos intratesticulares están dentro del testículo. ¿Cuáles son? Túbulos seminíferos, túbulos rectos y la red testis o red testicular. En cambio, los conductos extratesticulares están por fuera del testículo. Y estos son los conductivos eferentes que se continúan con el epidídimo. Esta a la vez se continúa con el conducto deferente. El conducto deferente se une con la vesícula seminal y va a formar el conducto eyaculador que se abre a la uretra. Conductos extratesticulares. Y ya estuvimos explicando un poco anteriormente. Acá, por ejemplo, vemos algunos de estos conductos. Túbulos seminíferos, acá tenemos que se abren y se continúan con los túbulos rectos acá, que a la vez se abren y se continúan con la red testis, ¿no? Y como vemos, todos estos conductos se encuentran dentro del testículo, por eso son conductos intratesticulares. Después, la red testis se continúa con los conductivos eferentes, estos de acá, que ya se encuentran, como ven, por fuera del testículo. Rompen, atraviesan la túnica albuginea y se ubican por fuera del testículo estos conductivos eferentes, que se van a continuar y abrir hacia el epidídimo. Y el epidídimo se va a continuar con el conducto deferente y esta a la vez va a formar el conducto eyaculador. Conductos extratesticulares. Bien, ahora rápidamente vamos a hablar de las características histológicas de cada uno de estos conductos. Vamos a empezar con los túbulos rectos, estos de acá. Comunican los túbulos seminíferos con la red testis. En otras palabras, llevan los espermatozoides desde los túbulos seminíferos a la red testis. Están recubiertas estos túbulos por un epitelio en su primera parte, su primera mitad, un epitelio formado sobre todo por células de Sertoli. Y en la segunda mitad, un epitelio cúbico simple. Bien, y este epitelio descansa sobre una lámina propia de tejido conectivo laxo. Luego tenemos la red testis. La red testis, que se ubica a nivel del mediastino, es como un laberinto. Está formado su epitelio por un epitelio cúbico simple, que descansa sobre una lámina propia, que es un tejido conectivo laxo. Bien, y la función de la red testis, como vemos acá, es llevar los espermatozoides desde los túbulos rectos hasta los conductivos eferentes. Todos estos son conductos intratesticulares, ¿no? Acá vemos, bueno, estas diapositivas solamente describen lo que las acabo de relatar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos túbulos rectos, primera mitad, células de Sertoli revestidos y segunda mitad por epitelio cúbico simple. Y estas células epiteliales tienen microvellosidades en su borde apical, ¿no? Acá tenemos placas precisamente
de los túbulos rectos. Acá tenemos algunos cortes longitudinales y transversales de los túbulos rectos. Vamos a ver a mayor aumento un túbulo recto. Acá tenemos. Vean, el epitelio que se cubre al túbulo recto generalmente es un epitelio cúbico simple, ¿no? En su segunda mitad. Acá vemos el epitelio cúbico simple. Las red testis, hemos dicho, recubiertos de epitelio cúbico simple. Acá vemos cortes longitudinales de las red testis ubicadas en el mediastino. Vean, acá clarito, el revestimiento epitelial de las red testis es un epitelio cúbico simple, ¿no? Que descansan sobre un tejido conectivo o lámina propia del tejido conectivo laxo. Estas células epiteliales, al igual que las células epiteliales de los túbulos rectos, tienen microbiosidades. Ambas, los conductos intratesticulares, por si acaso, no tienen una capa muscular externa. En cambio, a partir de los conductos extratesticulares, ya vamos a encontrar también la presencia de una capa muscular externa. Por ejemplo, vamos a empezar con los conductivos eferentes. Acá tenemos, ¿no? La red testis se continúa con los conductivos eferentes. La función principal de los conductivos eferentes es llevar los espermatozoides de dónde a dónde, desde la red testis hasta el epididio. Bien, estos conductivos eferentes son el número de 15 a 20 que se abren al epidídimo, están revestidos por un epitelio denominado festoneado. Este epitelio festoneado, ¿en qué consiste? No son nada más que células cúbicas intercaladas con células cilíndricas altas, donde la función de las células cúbicas es de absorción de luminal, líquido luminal. Bien, y las células principales tienen también estereocilios en su borde apical y a través de estos, que son como microbiosidades, ayudan a transportar los espermatozoides a lo largo del conductivo eferente, ¿no? También descansan sobre un tejido conectivo laxo, que es este de acá, que es la túnica propia. Y también externamente tienen una capa delgada de fibras musculares, lisas. Y vean al mayor aumento, el conductivo eferente. ¿Por qué se la denomina epitelio festoneado? Recuerden, está formado de epitelio cilíndrico cúbico simple, epitelio cúbico y epitelio cilíndrico que intercalan entre sí. Ven acá, ¿no? Y tiene este aspecto festoneado. ¿Qué es este aspecto? Acá vemos una célula cilíndrica alta que se intercala con una cúbica. Una célula cilíndrica, una célula cúbica. Una célula cilíndrica, cúbica. Cilíndrica, cúbica. ¿No? Ese es el aspecto festoneado. Y acá tenemos, ¿no? El tejido, la lámina propia del tejido conectivo y algunas fibras musculares externas. Son las tres capas que conforman los conductivos eferentes. Luego estos conductivos eferentes se van a abrir al epidídimo, como vemos acá. Conductivos eferentes se van a abrir al epidídimo, en específico a la cabeza del epidídimo. ¿Qué características tienen el epidídimo? Número uno, está dividido en tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Bien, cabeza, cuerpo y cola. Y la cola se continúa con el conducto deferente. A ver, su epitelio del epididimo es un epitelio pseudoestratificado, también formada por células basales bajas y células principales altas, donde las células basales bajas son células madre, que van a reponer la población celular del epitelio del epidídimo. En cambio, las células principales altas, que tienen estas características, retículo endoplasmático bien desarrollado, Golgi grande, y tienen un borde apical con estereocilios. Estas células principales altas van a ayudar a transportar los espermatozoides y también van a ayudar a fagocitar los restos celulares que han quedado del desarrollo de los espermatozoides y también se van a producir a nivel del epidídimo la glicerofosfocolina y también el factor promotor de la maturación. Estos dos elementos, que es producida por el epitelio del epidídimo, van a impedir, van a ayudar a la maduración del espermatozoide número uno y van a impedir que el espermatozoide entre en un proceso denominado capacitación. La capacitación solo ocurre cuando el espermatozoide se encuentra
dentro del sistema reproductor femenino, no antes, ¿no? Gracias a la glicerofosfocolina y también al factor promotor de la maduración de los espermatozoides. Bien, después, este epitelio descansa sobre una lámina propia de tejido conectivo laxo y más externamente tenemos una capa muscular, ¿no? Y esta capa muscular, su principal función es la contracción de esta, provoca y ayuda al transporte también de los espermatozoides a través de la luz del epidídimo, ¿no? Peristaltismo. Bien, acá vemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, claramente no parecen dos o tres capas del epidídimo. Recuerden, el epidídimo no es nada más que una serie de túbulos enrollados, altamente enrollados. Bien, y este epitelio cilíndrico pseudoestratificado está formado por dos tipos de células. Células principales altas y estos núcleos más bajos son de las células basales, que son células madre. Bien, y vean claramente en la superficie apical, sobre todo de las células principales altas, la presencia de estereocilios, que ayudan al transporte de los espermatozoides. Bien, más externamente, un tejido conectivo lámina propia y una capa muscular. Luego tenemos el conducto deferente. Es un túbulo largo, 30 a 40 centímetros, que se continúa con la cola del epidídimo, penetra a través del, juntamente con el cordón espermático por el conducto inguinal, penetra la cavidad abdominal. Luego, ¿qué pasa? Acá no. Da una vuelta y un codo alrededor de la vejiga urinaria para ubicarse en la parte posterior e inferior de la vejiga urinaria, donde su última parte del conducto deferente, como ven acá, va a estar dilatada. Esta es la ampolla del conducto deferente. Se va a unir a la vesícula seminal y van a formar este conducto, que es el conducto eyaculador. O sea, la función principal del conducto deferente es conducir los espermatozoides desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. Bien, características histológicas del conducto deferente. Revestido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, muy similar a la del epidídimo. Bien, también como vemos en esta placa histológica, su mucosa, ¿no? Porque el conducto deferente tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa está revestida, como hemos dicho, de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que descansa sobre una lámina propia, que es esta de acá, de tejido conectivo laxo. Bien, un tejido conectivo fibroelástico, donde lo más relevante es la presencia de estos pliegues de la mucosa, estas protrusiones o pliegues que protruyen hacia su luz de la mucosa, muy característico del conducto deferente. Bien, luego tiene una capa externa muy gruesa, como vemos acá, de músculo. Y este músculo está formado por la disposición de sus fibras musculares, músculo liso, en tres capas. Una capa longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y finalmente tenemos una capa más externa de adventicia, un tejido conectivo fibroelástico denso y regular. Claramente, uno de los pliegues de la mucosa del conducto deferente revestidas de epitelio, epitelio cilíndrico pseudoestratificado, con células basales, células madre y células cilíndricas altas con estereocilios. Luego tenemos el conducto eyaculador, ¿no? Como ven acá, conducto eyaculador que se forma y que se continúa del conducto deferente. Este conducto eyaculador atraviesa, como ven, la próstata y se abre a la uretra. Su función principal es conducir los espermatozoides desde el conducto deferente hacia la uretra y también conducir lo que es la secreción de la vesícula seminal hacia la uretra. Bien, características histológicas del conducto eyaculador, perdón. Está revestido por un epitelio. Muchos autores lo dicen pseudo estratificado, otros simple. Vamos a seguir lo que dice el Gardner, que es nuestro texto base. El conducto eyaculador está revestido por un epitelio cilíndrico simple, que es lo que dice el libro de Gardner. Luego tiene una lámina propia de tejido conectivo fibroelástico donde descansa, pero no tiene capa muscular. Ahora, para acabar, vamos a hablar de las glándulas genitales. ¿Cuáles son estas?
son las vesículas seminales, que es par, la glándula prostática, que es una glándula única, y las glándulas bulboretrales. Bien, vamos a hablar primeramente de las vesículas seminales, que son estructuras que se localizan súper enrolladas, porque es una glándula tubular enrollada de 15 centímetros de longitud, que se encuentra altamente enrollada, ubicadas en la pared posterior de la vejiga por encima de la próstata. Se unen a la ampolla del conducto deferente y van a formar el conducto eyaculador. Bien, características histológicas. Acá tenemos varios cortes transversales y longitudinales de las vesículas seminales. Bien, están revestidas de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado igual, constituida por células basales cortas y células cilíndricas con microvellosidades. Bien, externamente descansan sobre un tejido conectivo fibroelástico y finalmente, después están rodeadas de una capa muscular, ¿no? Formada por una capa circular interna y una longitudinal externa. Y más externamente, esto de acá es una capa de tejido conectivo fibroelástico, que es la adventicia, ¿no? O sea, tiene tres capas: mucosa, muscular y adventicia. Las vesículas seminales, recuerden, son glándulas tubulares enrolladas. Su función principal: producen el 60% del líquido seminal. Y la secreción de las vesículas seminales tiene una función muy importante. Es rico en fructuosa, y la fructuosa constituye el elemento básico de nutrición y que da energía a los espermatozoides. No, también tiene otros elementos, citratos, pigmento lipocromático, etcétera, etcétera. Pero el principal es la fructuosa presente en la secreción de las vesículas seminales, ¿no? Produce el 60% del volumen del semen. Acá vemos a mayor aumento, se ve clarito. Bueno, una de las características de las vesículas seminales es la presencia de dos pliegues de la mucosa que se ramifican, tanto así que casi tapan la luz de la vesícula seminal, ¿no? Incluso formando una estructura tipo panal de abejas, ¿no? Tipo panal de abejas. Y aquí vemos a mayor aumento otros pliegues y la superficie de la vesícula, de la mucosa de la vesícula seminal, de los túbulos que forman la vesícula seminal, que está constituido por un epitelio secretor, que es este de acá. Vean, no parecen dos o capas, porque es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que descansan sobre un tejido conectivo fibroelástico, la lámina propia, ¿no? Es la mucosa. Después tenemos la muscular y la adventicia, las tres capas. Glándula prostática, se ubica por debajo de la vejiga. Vamos a ver acá. Bien, hemos hablado de las vesículas seminales. Parte posterior por encima de la próstata, parte posterior de la vejiga. La glándula prostática, localizada por debajo del cuello de la vejiga urinaria, atravesada por la glándula prostática y también por el conducto eyaculador. Bien, la glándula prostática es una estructura única rodeada de una cápsula. La cápsula es un tipo de tejido conectivo denso y irregular con gran cantidad de músculo liso. Bien, la glándula prostática está formado por varias glándulas tubuloacinares compuestas. O sea, en realidad la glándula prostática es un conglomerado de glándulas, alrededor de 30 a 50 glándulas tubuloacinares compuestas, rodeadas de un estroma, que es esto de acá, que proviene de la cápsula y por ende tiene la misma constitución que la cápsula de la próstata. O sea, este estroma es un estroma fibromuscular formada por tejido fibroso denso y regular entremezclada con abundantes fibras musculares lisas. Y a la glándula prostática se la puede dividir en tres zonas. Las glándulas tubulacinares compuestas más cerca de la uretra se denominan capa mucosa. Las glándulas que se encuentren por fuera de la capa mucosa se denomina submucosa. Y las que se encuentran en la parte más periférica de la glándula prostática es la capa principal, que es la más abundante y la que contiene la mayor cantidad y mucho más grandes de estas glándulas prostáticas tubulacinares compuestas. Bien, la función principal de la glándula prostática es producir secreción prostática, que representa el 30% del semen, del volumen del semen. Es un líquido seroso
blanquecino, lechoso, que contiene varios elementos, ¿no? Proteínas, lípidos, enzimas, ácido cítrico. La principal función de la secreción prostática es ayuda a dar más motilidad a los espermatozoides, ayuda al proceso de maturación también de los espermatozoides. ¿No? Y también acá se produce el factor promotor de la maduración de los espermatozoides que impide la capacitación de los espermatozoides. Bien, y también esta glándula prostática, como es una glándula tubulacinar compuesta, tiene una parte de túbulos que se abren a la uretra. Es así que la secreción prostática se vierte hacia la uretra también. No, y acá tenemos una glándula tubulacinar, la parte secretora, que está revestido por un epitelio secretor, que es este de acá, ¿no? Que es un epitelio igual cilíndrico pseudoestratificado. Este epitelio secretor, como su propio nombre lo dice, produce la secreción prostática. Bien, y la vierte en su secreción hacia la luz de los conductos, de los túbulos. Y acá vemos el estroma fibromuscular que los rodea. Las glándulas bulbouretrales o de Cooper están compuestas por epitelio que varía entre cúbico o cilíndrico simple o pseudoestratificado. Bien, también son glándulas tubulacinares compuestas. Se localizan a nivel de la base del pene y también se abre a través de túbulos o conductos hacia la uretra. Y su secreción, su función principal es lubricar la uretra, ¿no? Para reducir la fricción. Cuando pase el semen por la uretra, sobre todo durante la eyaculación. Y finalmente vamos a hablar del pene. El pene es la estructura u órgano copulador del hombre. Está formado por tres cuerpos. Un cuerpo esponjoso que, como vemos acá clarito, está atravesado por la uretra. Y dos cuerpos cavernosos. La principal característica de estos cuerpos están conformados por un tejido eréctil. ¿Qué es este tejido eréctil? El tejido eréctil se caracteriza por la presencia de estas cavidades, gran cantidad de cavidades. Estas cavidades son los denominados senos, los que se encuentran en los cuerpos cavernosos, que son los más importantes, senos cavernosos, y las cavidades que se encuentran en el cuerpo esponjoso, seno esponjoso. ¿Qué función tienen estos senos? Son senos o sinusoides, por ende son cavidades revestidas de epitelio plano simple. Y su función principal es que estas cavidades se llenan de sangre. Cuando estas cavidades se llenan de sangre, estos senos cavernosos o esponjosos, el pene aumenta su turgencia y se produce la erección del pene. En cambio, cuando estas cavidades están vacías de sangre, el pene está flácido. Bien, y por último acá tenemos el mecanismo de la erección y eyaculación. No, como les decía, en el pene flácido, los senos o sinusoides cavernosos y esponjosos están vacíos, porque el flujo sanguíneo arterial se salta los senos cavernosos, no llega a los senos cavernosos o esponjosos, sino directamente va al plexo venoso a través de anastomosis arteriovenosas. Pero debido a estímulos nerviosos, sobre todo durante la excitación, que son estímulos parasimpáticos, las células endoteliales de los vasos sanguíneos producen óxido nítrico. Este óxido nítrico produce vasodilatación y también eh, se tapa o se tapa en realidad lo que son las anastomosis arteriovenosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la sangre pasa de las arterias directamente hacia los senos y los senos cavernosos y esponjosos se llenan de sangre. Y tenemos así un pene erecto, gracias al aumento del flujo sanguíneo a nivel de los senos cavernosos y esponjosos. El pene se mantiene erecto mientras están llenos de sangre estos senos. Luego la eyaculación. Esto sucede también por estímulos nerviosos, sobre todo el estímulo simpático, generalmente estimulados por terminaciones nerviosas a nivel del glande del pene. Y la eyaculación consiste en lo siguiente. Justo antes de la eyaculación, que no es nada más que la expulsión de semen, brusca de semen, y el semen es un líquido que está compuesto por espermatozoides y por líquido seminal, y el líquido seminal a la vez está
compuesto por secreciones de las glándulas que hemos visto anteriormente, ¿no? Secreciones de la glándula prostática, de la glándula, de las vesículas seminales y de las glándulas vulvoretrales. Bien, y se produce la eyaculación por estimulación simpática. Eso es todo, muchachos. Bien, espero que les haya servido de ayuda. Así nos vemos a la siguiente y vamos a avanzar nuestro último tema. Con esto acabamos todos los temas correspondientes a Histología 2. Vamos a avanzar lo que son sentidos especiales. Nos vemos hasta la próxima.